Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en Buenos Aires, en el Caras y Caretas, en la matinée del jueves. Mañana estaremos en Merlo, allí en el Tejadito, en la calle Constitución. Y el día 7 de octubre, el sábado 7, en Mar del Plata. Muy bien. Vamos a hablar esta noche de los bootleggers, los contrabandistas de alcohol en los Estados Unidos. Hablaremos de la ley seca, ¿no? Y muchos recordarán artículos sobre el célebre Jack Diamond, un rico bootlegger, ya vamos a ver qué es lo que quiere decir esto, que huyó a Europa escapando de sus enemigos, que fue apresado después en Alemania, devuelto a Norteamérica. Pero el asunto es este. En algún momento los estados nacionales empezaron a pensar que por ahí era conveniente prohibir la venta de alcohol, dado todos los desastres que el alcohol causaba, su consumo, sus consecuencias económicas, etcétera, etcétera. Y en Estados Unidos llevaron esa idea a la práctica con una reforma incluso de la Constitución, ¿no? Que fue ratificada en 1919. Y desde entonces rigió allí la llamada prohibición, es decir, que era ilegal vender alcohol, salvo con fines medicinales. ¿Cómo llegaron a esa ley? Bueno, por un montón de motivos. Un día de diciembre de hace muchos siglos, los primeros colonos europeos, antepasados de los norteamericanos blancos, desembarcaron con su pequeño barco, el Mayflower, en la rocosa costa de lo que hoy es el estado de Massachusetts, ¿no? Y se les llamaba o se les llama a veces los 100%, aludiendo a la lealtad de sus convicciones, su fortaleza, los principios religiosos, morales. Bueno, estos primeros inmigrantes pertenecían a la secta de los puritanos y su influencia puede sentirse aún hoy en los Estados Unidos. Y la prohibición o ley seca es una de las derivaciones de este cristianismo puritano. Los norteamericanos la llamaron el noble experimento, ¿no? Para muchos de ellos la ley seca fue no solamente un asunto de salud o económico, sino también algo religioso. Ellos que han creído que su país era la morada de Dios, decían que promulgar esa ley era una especie de deber divino. Hablamos no hace mucho aquí de Henry Ford. Sí, el otro día. Y creo que dijimos que había sido uno de los que propugnó esta ley. No por ser puritano, sino porque él decía que solo podía vender autos baratos si tenía lugar la prohibición, porque el trabajador promedio gastaba una gran parte de su salario semanal en el bar, en el boliche. Después de la prohibición ya no pudo gastar ese dinero, se vio obligado a ahorrar. Todo esto lo decía Ford, ¿no? Sí. Y una vez que ha empezado a ahorrar, se da cuenta de que pronto tendrá como para comprar un auto. Y así, decía Ford, se han multiplicado mis ventas gracias a la ley seca. Muchos fabricantes norteamericanos pensaban como él, como Ford, porque las grandes empresas no solo vendían más a causa de la prohibición, sino que también tenían un mejor rendimiento de sus obreros, porque faltaban menos, cometían menos errores, etcétera, etcétera. O sea que la misma fuerza de trabajo producía más que antes. Pero claro, la prohibición provocó un auge considerable del crimen organizado, ¿no? Como Al Capone, todos esos tipos. Un año después de la ratificación de la ley de 1919, ya quedaron prohibidas la manufactura, la venta, el transporte, la importación, exportación de licores en todo el territorio de los Estados Unidos. Y claro, ¿qué pasa? ¿Está prohibido? Lo hacemos igual.
Y ahí aparece el crimen organizado, ¿no? Y vamos a ver qué pasa con los bootleggers. Se denominaban así porque la palabra quiere decir algo como bota, caña en el sentido de la caña de la bota, ¿no? Porque en memoria de los buscadores de oro de Klondike, allí cada hombre llevaba una botellita de aguardiente en la caña de la bota. Y de ahí parece que viene este nombre, porque ya durante la época de la ley seca, muchos escondían las petacas. Tienen una forma semicircular. Le entraba fenómeno ahí, ¿no? Bien. Ahora, había innumerables trucos que se usaban, pero igual no era fácil conseguir vino, cerveza o aguardiente, porque ¿sabe qué pasó con la ley seca? Fue eficaz, no, en realidad no lo fue, pero la mayor esperanza que tenían las autoridades en su eficacia era porque las penas eran muy duras, y especialmente para el que la fabricaba. Ojo que también el que bebía también recibía su castigo, pero eran muy severas las penas para los que vendían, ¿no? Entonces, solamente se dedicaban a este negocio los que pertenecían a una suerte de élite de inescrupulosos, intrépidos y temerarios, que no le tenían miedo al asunto, ¿no? Vamos a explicar lo que ocurría en el mar. La ley seca decía que ningún barco que transportara alcohol podía acercarse a menos de 14 millas de la costa norteamericana. A partir de esa frontera, incluso los barcos de pasajeros que venían de Europa debían cerrar con sello sus reservas de alcohol. Y a las grandes exportadoras que quisieran descargar su alcohol en Estados Unidos, no podían entrar. Si los agarraban ahí, directamente tiraban todo el alcohol al mar y los metían en cana. Muchos anclaban fuera de ese límite de los 14 kilómetros, que era el mar territorial. Y bajaban la carga, de alguna claro, manera. quedaban anclados ahí. Y los aduaneros, las lanchas de los aduaneros, las veían, pero no le podían hacer nada a esos barcos porque estaban fuera. Y ahí aparecen los pequeños botes de los bootleggers, que recorrían día y noche todos esos alrededores, aprovechando los descuidos de la vigilancia de las lanchas aduaneras, y aprovechaban la neblina, las noches sin luna, la posibilidad de sobornar a los oficiales de la aduana, y sobre todo las marejadas tormentosas que dificultaban la persecución. Y entonces la policía y los contrabandistas trataban todo el tiempo de superarse mutuamente en astucia, ¿no? Y ahí tuvieron lugar infinidad de episodios, ¿no es cierto? Así que había, yo creo que 400 barcos costeros. Y cuanto más barcos ponían los aduaneros, los bootleggers ponían más lanchas o lo que sea, porque ¿sabe qué? Tenían plata. Era un negocio tan redituable que si había 400 barcos de la autoridad, había 2.000 botecitos, y bueno, algunos pasaban, y los que pasaban justificaban el negocio, ¿no? También esto pasaba con la frontera del Canadá, con los Grandes Lagos. Este era el sistema. Pero no por eso la existencia de los contrabandistas era color de rosa, ¿no? Porque no solo era la aduana el contrincante. Como se ha dicho, el crimen creció de tal manera que también aparecieron tipos que no se dedicaban a comprar alcohol en el exterior o en los barcos anclados más allá de los 14 kilómetros y pasarlos de contrabando, sino que se dedicaban
a asaltar a los contrabandistas directamente. Es Claro. una segunda generación de chorros que le afanaban a los contrabandistas. Y ese fue el motivo de las grandes guerras y ajustes de cuentas que nosotros vemos en las películas retrospectivas del cine norteamericano, ¿no? Y el mundo del AMPA, especialmente de Chicago, estuvo dominado por ese enfrentamiento continuo Sí. entre contrabandistas y Yo ladrones. recuerdo esa serie Los Intocables, Claro. por ejemplo. Claro, bueno, ahí estaban el grupo de élite de policías que eran insobornables. Pero y después estaban los contrabandistas y después los que le robaban a los contrabandistas. Así que bueno, imagínense que la mayoría de los asesinatos que tenían lugar allí en plena calle eran todos ajustes de cuentas entre ambos tipos de caballeros, ¿no? Bueno, y las ideas de los bootleggers para contrabandear eran muy ingeniosas. Por ahí se disfrazaban de policía, cruzaban la frontera con la carga de whisky abajo de los cascos de la cana, organizaban funerales solo para pasar el aguardiente dentro de los ataúdes, usaban ropa interior de caucho que estaba llena de licor, en los restaurantes vendían muñequitos o abanicos con una botella adentro. No había ningún elemento de la vida cotidiana que no pudiera servir para esconder alcohol, paraguas, cámara de fotos. Bueno, ahora bien, durante la década de 1920, la opinión pública dio un giro y la gente decidió que había sido peor el remedio que la enfermedad, ¿no? El consumo de alcohol no solo subsistió, sino que continuó en forma clandestina y bajo el control de mafias feroces. En vez de resolver problemas sociales como la delincuencia, la ley seca había llevado el crimen organizado a sus niveles más elevados de actividad, como nunca antes se había percibido en los Estados Unidos. Así que el 21 de marzo de 1933, Roosevelt, Franklin Delano Roosevelt, ¿no?, firmó el acta que legalizaba la venta de cerveza. Primero fue de cerveza, le permitían hasta un 3.2% de alcohol, y después vino, y después ya todo, ¿no? Ahora, hay algunas otras leyes secas, especialmente en los países... Bueno, en la Argentina hay una ley seca, que es una restricción del consumo de alcohol, generada por la prohibición de venta de bebidas alcohólicas en ciertos horarios y en ciertos foros. Así que hay. En el mundo musulmán se prohíbe el alcohol en muchos países Sí. por una prescripción que aparece en el Corán, ¿no? Pero hay mucha diversidad en la aplicación según los países. Y generalmente en los hoteles internacionales, en el Permítame. bar del hotel se puede beber, pero en ningún otro punto de la En ciudad. ningún otro punto, sí. Qatar prohíbe la importación y castiga a los que se embriagan con sanciones de cárcel o deportación. Pero, como acaba de decir usted, se puede conseguir alcohol en los restaurantes y bares de ciertos hoteles, y los ciudadanos extranjeros pueden obtener alcohol mediante un sistema de permisos. En Kuwait hay ciertas penas, pero en Arabia Saudita hay castigos muy severos, son semanas o meses de cárceles y a veces alguna clase de castigos, ¿no?, castigos físicos. ¿A quién podemos dedicar esta recordación de la ley seca norteamericana y de los bootleggers y de toda esa gente? ¿A quién se le ocurre? Yo le dedicaría a Coco Silly, A Coco ¿Por qué? Sí, señor. porque la verdad que está en contra de todo el informe. Sí, señor. Sí. Y bancana Y yo estaba 4 pensando años. en él y en algunos otros compañeros históricos que deben estar semienterrados. Bueno, hemos ido a la discoteca y vamos a escuchar un tango que se compuso un poco después de la abolición de la ley seca.
Ahí está, me están llamando. Sí. Y se llama El vino triste. Es un tango hermoso, tango hermoso. El compositor es el director de una orquesta muy demasiado tradicional, resistida por los más exquisitos aficionados al tango, que es Juan D'Arienzo. Ah, D'Arienzo, sí. D'Arienzo es el autor de la música de este tango, y fíjese qué música tan linda que tiene. Vamos a escuchar una de las versiones que hizo Hugo del Carril. La otra que yo conozco pertenece a una película. El vino triste ahora mismo canta Hugo del Carril.